Ya, grabar por si acaso. Ya. Ya, ahí sí. A ver, chicos, en este ciclo que nosotros vamos a empezar de tercero de bachillerato, nosotros vamos a dedicarnos netamente a lo que es el estudio de la materia de la química orgánica. ¿Qué quiere decir esto de química orgánica? Cuando nosotros estamos hablando de organismos vivos, de organismos orgánicos, de cosas que tienen que ver con los organismos, con lo orgánico, nosotros estamos hablando netamente del carbono, ¿sí? El carbono es uno de los pilares, es uno de los elementos fundamentales del cual la vida en nuestra Tierra pues se fundamenta. Todos los organismos vivos de nuestro planeta pues funcionan a base del carbono. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de química orgánica, estamos hablando de la química del carbono. ¿Cuál es la especialidad? ¿Por qué es importante nosotros estudiar este átomo de carbono? Pues como les digo, es el principal pilar, es el principal fundamento de lo que nosotros hoy llamamos la vida, llamamos el conocimiento, y muchas de las cosas que nosotros vamos a tratar en este curso están en base a esta química del carbono. Ahora, ¿cómo funciona este átomo? ¿Para qué nos sirve? Si ustedes revisan en su tablita periódica, nosotros vamos a encontrar que el número atómico del carbono es 6, ¿sí? Y su isopo más abundante tiene el mismo número másico que es igual a 12. Por lo tanto, su núcleo está formado por 6 protones y 6 neutrones. Y alrededor del núcleo están moviéndose 6 electrones. Ahora, estos 4 enlaces covalentes se pueden establecer entre el carbono y otros elementos como el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, o bien entre otros átomos de carbono. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad del átomo de carbono? Este, en su envoltura, va a tener 6 átomos de carbono. Ustedes aprendieron en el anterior ciclo que el primer nivel se llena con ¿cuántos electrones? Recuerde, ¿con Con cuántos se uno, dice, llenaba? con uno, Con 2. El primer nivel de química se llena con 2 electrones. ¿Y el segundo nivel con cuántos electrones se llena? con ¿Recuerdan? cuatro, El cuatro, siguiente nivel se llena con 8 electrones, ¿sí? El primer nivel se llena con 2 electrones y el segundo nivel con 8. El tercero se llena con 12. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el carbono solamente tiene 6 electrones en su envoltura, quiere decir que el primer nivel está lleno, ¿no es cierto? Porque si solamente están 2, pues ya nos estamos utilizando ahí 2. ¿Cuántos nos están sobrando? Nos están sobrando 4. Estos 4 estarían en el segundo nivel. Ahora, como el segundo nivel está incompleto, es decir, que le falta 4 electrones para poderse llenar, eso hace que el carbono tenga la capacidad de formar 4 enlaces, ¿sí? Es esta ausencia de electrones en su segundo nivel que le permite poder formar enlaces con otros elementos o con otros átomos de carbono, y eso permite que pueda formar 4 enlaces en este tipo covalentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de covalentes? Pues que ni ceden ni donan sus electrones, sino que comparte con otros elementos para poder llenar su último nivel de energía, que en este caso necesita 8 electrones, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama que es del metano, en el que un átomo de carbono se une a 4 átomos de hidrógeno. Los enlaces no están en el mismo plano, sino que se orientan hacia los 4 vértices en un tetraedro regular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a encontrarle de esta manerita. Si no vamos a encontrarle como que fuera un cuadrado, sino como que tuviéramos en los vértices de un cubo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la valencia del carbono? El carbono va a tener la valencia 4. Eso quiere decir que va a poder formar 4 enlaces covalentes. Sí, pregunta de examen. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? cuatro, 4 enlaces 4. covalentes. ¿Sí? El hidrógeno solamente tiene número de valencia 1. Por lo tanto, si estamos hablando de números de electrones en los niveles de energía, si este en su primer nivel solamente tiene 1, ¿cuántos le falta para poder completar su nivel? tres, 3. 1. Recuerden que tres, el primer nivel Uno dice, utiliza 2 electrones, el segundo nivel 4 electrones. El carbono ya tiene lleno su primer nivel, ¿sí? Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica a ver si nos sale. El carbono va a tener 6 electrones, ¿no es cierto? En su primer nivel, este ya tiene 2 electrones. ¿Cuántos le hace falta?
Le hace falta 4, ¿no es cierto? Porque el 4. segundo nivel, este va a tener 4 más. Eso quiere decir que si el segundo nivel se llena con 8, al carbono le está faltando 4 electrones. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno solamente va a tener un electrón en su primer nivel. Eso quiere decir que ¿cuántos le está faltando? 1. 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí usted puede observar que si al carbono le faltan 4 y al hidrógeno le falta 1, estos átomos de estos diferentes elementos van a formar un enlace. Estos pares de electrones que aquí les están faltando se van a unir y van a formar un enlace. Ahora, como el hidrógeno solamente puede formar un enlace, eso quiere decir que el carbono puede atraer hasta 4 otros átomos de hidrógeno para formar, en este caso, los enlaces. Entonces, traduciendo esto, nosotros aquí vamos a ver a un carbono central, ¿sí? Este carbono central va a poder formar 4 enlaces. Como está formando 4 enlaces y vamos a llenar con hidrógenos, quiere decir que cada uno de estos enlaces es un parcito que se está haciendo entre el hidrógeno y el carbono, ¿sí? Aquí va a haber 2 electrones. Un electrón viene del carbono y un electrón viene del hidrógeno. Por lo tanto, aquí se forma un puente, se forma un enlace. Como el carbono puede formar 4 puentes, va a necesitar de 4 hidrógenos para poder completar sus niveles de energía. ¿Sí? ¿Le entendieron esta partecita o no? ¿Sí? Sí, ¿No? listen. Ya. Ya vamos a seguir viendo más ejemplos para que ustedes entiendan un poquito mejor. El carbono puede unirse a 4 átomos, a 4 carbonos o a otros elementos mediante enlaces covalentes, simples, dobles y triples, ¿sí? Aquí ya viene una complejidad. El carbono puede formar largas cadenas de carbono. Un ejemplo, cuando usted toma una funda plástica, este está formado de cadenas largas y enormes de estos carbonos, ¿sí? Los carbonos tienen la capacidad de formar cadenas en las cuales nosotros podemos encontrar simples enlaces como tenemos aquí, que es un solo enlace. Podemos encontrar dobles enlaces y triples enlaces. Ya vamos a ver cómo esto funciona. Cada átomo de carbono puede unirse a tantos elementos como enlaces libres posea. Las cadenas carbonatadas pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas pueden ser ramificadas y las cerradas pueden ser ciclos. Ya vamos a ver, todo esto vamos a ver en el ciclo, así que por favor vaya tomando nota. Nosotros aquí vamos a ver diferentes cadenas en las cuales se comporta el hidrógeno dependiendo de cuántos enlaces pueda formar. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí una cadena de 2 átomos de carbono que está formando un simple enlace. Tenemos también una cadena de 2 átomos que aquí forman un doble enlace. Y tenemos una cadena que forma triple enlace o 3 enlaces. Ahora, ¿cuál es la capacidad de los átomos de carbono? Como les había dicho, un átomo de carbono puede formar ¿cuántos enlaces? Solamente va a poder formar 4 enlaces. No puede formar ni menos ni más. Siempre va a formar 4 enlaces. Ahora, estos enlaces los puede hacer ya sea entre otros elementos, entre otras cosas, o también puede hacerlo directamente con otro átomo de carbono. Sin embargo, aquí los enlaces, aquí los electrones, ni se ceden ni se donan, sino que se comparten. Yo te presto, tú me prestas y los dos vamos juntos de la mano. Prácticamente es lo que hacen aquí los carbonos. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos enlaces. Vamos en el primer ejemplo. Nosotros aquí tenemos un átomo, los negritos van a ser aquí los carbonos. Cada uno está formando 4 enlaces. Vamos a contar estos enlaces. Tenemos uno hacia arriba, uno hacia la izquierda, uno hacia abajo y uno hacia la derecha que está compartiéndose con otro átomo de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto este como este son dueños del mismo enlace, ¿sí? Eso tendrá muy en cuenta, ¿sí? Vamos con el segundo átomo. Aquí nosotros también encontramos 4 enlaces. Un enlace con el hidrógeno de arriba, un enlace con el hidrógeno de abajo, otro enlace con el hidrógeno de la derecha y por último está compartiéndose un enlace con otro carbón de la izquierda, ¿sí? Eso es lo que puede hacer el carbono, puede compartir enlaces entre átomos de carbono para poder formar cadenas.
Este es un simple enlace. Vamos a ver qué pasa con el doble enlace. Aquí, por ejemplo, está compartiéndose dos pares de electrones. Recuerde que cada par forma un enlace. Por lo tanto, aquí están interviniendo 4 electrones. Un par de electrones va a formar un puente, va a formar un enlace. Si nosotros aquí contamos los electrones, cada uno de ellos está formándose 4 enlaces, ¿sí? Por último, tenemos 2 átomos de carbono que entre sí están compartiendo 3 pares de electrones. En total serían 6, ¿sí? Recuerde, cada enlace se forma con un par de electrones. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener 3 enlaces. Por lo tanto, si yo ya estoy compartiendo 3 enlaces, solamente voy a tener un enlace libre y este enlace libre se va a unir con un hidrógeno. Generalmente siempre hace esto el carbono en química orgánica. Los enlaces libres pueden unirse en su mayoría con hidrógenos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, no es muy complicado. Vamos a ver más ejemplos de esto. Ahora, nosotros podemos ver cadenas largas, cadenas cerradas, o también nosotros podemos encontrar ciclos, como les había dicho. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una cadena de carbonos. Vamos a ver cuántos carbonos nosotros tenemos. Ahí, ya. Pongámoslo un poquito más acá. Ya. Para que usted identifique la cadena de carbonos, usted tiene que ser bien observador. Recuerde que la cadena no debe interrumpirse, no debe romperse por ninguna instancia para que se considere una cadena. Por ejemplo, yo aquí veo que hay 4 átomos de carbono en una cadena, ¿sí? Nosotros estamos viendo que aquí se forma una cadena con 4 átomos de carbono, en el cual cada uno de los carbonos forma 4 enlaces, ¿sí? Observe los enlaces. Tenemos un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, ¿sí? Recuerde que entre carbono y carbono no se cuentan no se individualiza el carbono, ¿sí? Sino que se comparte. El segundo carbono tiene un enlace, tiene 2 enlaces, tiene 3 enlaces y 4 enlaces. Y así sucesivamente. Cada uno de los carbonos aquí está formando una cadena y de 4 enlaces, ¿sí? ¿Cuál es el enlace que tiene? Pues aquí nosotros tenemos enlaces simples. También los átomos de carbono pueden formar cadenas cerradas o en este caso pueden formar anillos, ¿sí? Si nosotros observamos, aquí nosotros tenemos un átomo de una molécula en la cual nosotros vamos a tener ¿cuántos átomos de carbono? ¿Cuántos átomos de carbono usted puede observar aquí? 5. 5. 5 átomos de carbono, ¿no es 5. cierto? Como usted puede ver, aquí también se están formando enlaces simples. Dentro de esta molécula, nosotros vamos a encontrar 4 enlaces por cada carbono, ¿sí? Vamos a ver el primer carbono. ¿Cuántos enlaces va a formar? Forma un enlace con un hidrógeno, forma otro enlace con otro hidrógeno. Vamos a formar un enlace con una cadena de carbonos y otro enlace con otra cadena de carbonos, ¿sí? Eso es lo que puede hacer los carbonos, ¿sí? Pueden formar cadenas en las cuales siempre van a compartir un enlace o 2 enlaces o 3 enlaces entre los átomos de la cadena, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente. Y por último, nosotros también vamos a tener cadenas ramificadas. ¿Qué quiere decir esto de cadenas ramificadas? Generalmente las moléculas de carbono nosotros vamos a encontrar largas cadenas de carbonos, vamos a encontrar cadenas, ¿sí? Y a estas cadenas nosotros también podemos encontrarle ramificaciones o podemos encontrar como otras pequeñas cadenas que se incrustan o que se enlazan en nuestra cadena principal. Vamos a ver qué pasa con esta molécula. Nosotros vamos a encontrar una cadena de carbonos de ¿cuántos átomos? Aquí hemos encontrado de 3 átomos de carbono, ¿sí? Si usted le observa, nosotros aquí también estamos encontrando que se está uniendo a una cadena de carbonos de ¿cuántos átomos? De 1, ¿cierto? De 1. De 1, listen. De 1, ya. Entonces, generalmente en las cadenas de carbono nosotros también vamos a tener grandes cadenas de carbono en las cuales se van a unir estas ramificaciones y nosotros vamos a identificar y le vamos a dar el nombre a estos nuevos compuestos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o inquietud antes de continuar?
¿Ninguna? No, Lisa. El carbono 14 Listo. es igual a este carbono. ¿Perdón? El carbono 14 es igual a este carbono. El carbono 14. El carbono es un isótopo, es como un hermano gemelo que se utiliza para datar lo que es la edad geológica de las cosas. Eso es el mismo átomo de carbono. Sin embargo, aquí está alterado ya sea el número atómico y el número de electrones del núcleo. Ya vamos a observar qué pasa con este átomo, pero ahorita nos vamos a centrar netamente en lo que es la química orgánica, ¿sí? Carbono 12 con su valencia 6, ¿sí? Dicen, y Diga. bueno, ya ahí vemos, como usted dice, el carbono, digamos, en el primer ejemplo está 4, y hidrógeno 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. ¿Cómo quedaría ya así, por ejemplo, ya como un ejemplo, pero como los anteriores que nos da? No le entiendo. O sea, no, A no ver, quiere así, o quiere cerradito así como esto. eso Ya. Para me refiero. nosotros ponerle la fórmula cerrada, recuerden, estas son fórmulas abiertas. Nosotros ahora vamos a hacer una fórmula cerrada o condensada. Para eso nosotros siempre vamos a contar la cantidad de carbonos. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos yo tengo aquí? Vamos a ir haciendo, ¿ya? ¿Cuántos carbonos tengo? 4. 4. 4 Entonces, yo escribo el símbolo del carbono y utilizo el subíndice 4, C4. Ahora, ¿cuántos hidrógenos yo tengo? 10. 10. H, que es el símbolo del hidrógeno, y el subíndice 10, que me está 10. diciendo el número de elementos, ¿sí? Entonces, la fórmula de esta molécula es C4H10. Vamos a ver con estos. ¿Cuántos carbonos nosotros tenemos? 5. 5. C5, utilizamos el símbolo del carbono, el subíndice 5. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 9. ¿Seguro? Yes. 10, ¿no es cierto? Vamos a tener también 10. Lisa. Seguro que tenemos 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, muy bien, muy observadores. Entonces, si ustedes observan, esta fórmula con esta fórmula son casi idénticas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que cambia? Pues aquí nosotros solo cambiamos con la cantidad de átomos que está dentro del elemento. Vamos a ver, el último, pónganle ustedes la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Carbono 3 4. carbono y 10 hidrógeno. Carbono 4. Carbono 4 y 10 hidrógeno. Dice. Carbono 4 y 10 hidrógeno. Hidrógeno. 10 de hidrógeno. 4 y 10. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros vamos a ver, aquí tenemos una cosita interesante. Si ustedes observan esta molécula, con esta otra molécula, van a tener la misma fórmula cerrada, ¿no es cierto? La misma fórmula en el caso de los números de los átomos. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta al tratar de abrirle o al tratar nosotros de identificar cómo se disponen aquí los átomos? Para eso nosotros vamos a aprender diferentes puntos, diferentes técnicas para nosotros nombrar a las moléculas, en este caso, ya sea una molécula, una cadena larga de carbonos o una cadena que tenga ramificaciones. Recuerde que aquí la diferencia es que esta es una sola cadena simple y en esta cadena nosotros vamos a tener una ramificación. Ahora, si usted observa el nombre, por ejemplo, en esta cadena nosotros tenemos butano. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a tener una cadena de 4 átomos de carbono con enlaces simples. Y en esta molécula nosotros tenemos metilpropano, es decir, que tenemos una molécula de 3 átomos de carbonos a la cual nosotros tenemos agregada una ramificación. Estos pasos, estas técnicas que nosotros ahorita estamos observando, vamos a ir aprendiendo en el transcurso del curso para que ustedes no se me confundan, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna preguntita a alguien? No, dice. Ya. No, dicen. No, Lisa. Vamos avanzando. Vamos a ver los compuestos orgánicos e inorgánicos. Para aprender química orgánica, en primer lugar, debemos aprender a distinguir los compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos. Vamos a ver, ¿qué son esto de los compuestos orgánicos? Estos están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo, entre otros elementos. Los principales, en este caso, elementos orgánicos, nosotros siempre vamos a tener el CHO, ¿sí? Recuerde siempre, CHO, ¿qué significa? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Esta es la base de, en su totalidad, todos los elementos orgánicos. ¿Eso qué quiere decir?
Que todos los elementos orgánicos vamos a tener fundamentalmente 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Recuerde el CHO, ¿sí? Eso es un elemento orgánico. ¿Qué más nosotros tenemos? Siempre contienen elementos que contienen al carbono o a su vez pueden unirse entre sí. Como nosotros vimos, podemos tener un solo carbono aislado o nosotros podemos formar cadenas o podemos formar compuestos de carbono mucho más grandes, ¿sí? Sus reacciones son lentas y complejas. Para que se forme un compuesto orgánico, nosotros necesitamos de más tiempo y también vamos a necesitar más especialización, es decir, una técnica más aplicada. Si no se forman de la nada, sino que necesitan un poquito más de tiempo. Son inestables al calor, son insolubles en agua. Esto es un claro ejemplo. Si usted toma aceite, el aceite o el petróleo, que son derivados orgánicos, si usted trata de mezclar en agua, es muy difícil, ¿no es cierto? No se van a mezclar por nada del mundo. Esa es característica de los componentes orgánicos. Son solubles en contacto con solventes no polares. ¿Qué quiere decir esto de no solventes? De solventes polares, perdón. Estas son las gasolinas, el diésel, la acetona, el alcohol. Estos van a permitir que se disuelvan estos aceites o estos compuestos orgánicos. ¿Ya? Los compuestos generalmente tienen pesos moleculares altos. ¿Qué quiere decir esto de pesos moleculares altos? Vamos a ver un ejemplo. En estas mismas moléculas que nosotros tenemos, usted ya sabe calcular el peso de los átomos, ¿no es cierto? Entonces, imagínese, usted aquí tiene que sumar el peso de 4 hidrógenos y de 10 átomos de hidrógeno. Si nosotros sumamos esto, nos va a dar un total más o menos de unos 80 aproximado gramos mol. Quiere decir que estas moléculas son mucho más pesadas. En este caso, nosotros solamente tenemos 4 átomos. Ahora, imagínese una molécula que tenga 20, 30 átomos de carbono. Una cadena de 100 átomos de carbono. Van a ser sumamente pesadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, su peso másico, su peso molar, va a ser mucho más alto. No conducen corriente eléctrica debido a que no se ionizan. Esto de ionización, si ustedes recuerdan en el anterior ciclo, significa que nosotros vamos a poder mezclar en agua. Como estos no se mezclan en agua, pues no se ionizan. Sus puntos de ebullición y fusión son bajas, es decir, que si nosotros le calentamos o le enfriamos, estos se van a poder cambiar de estado. ¿Qué pasa con la mantequilla? La mantequilla es un derivado orgánico, es una grasa. Si nosotros a este le ponemos una leve temperatura, este se suaviza y comienza a hacerse mucho más líquida, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos que estos forman enlaces covalentes. ¿Qué quiere decir enlace covalente? Que ni se cede ni se dona el electrón, sino que se comparte para formar un enlace. Por último, vamos a ver esto de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son todas las combinaciones de la tabla periódica. Sí, si no tiene carbono, eso no es orgánico. Sus reacciones son sencillas y lentas. Son solubles en agua. Son insolubles en solventes apolares. Sus pesos moleculares son bajos, es decir, que no forman grandes compuestos. Conducen corriente eléctrica en estado acuoso. Como estos sí logran ionizarse, por ejemplo, si usted pone sal en agua, se ioniza, ¿no es cierto? Es decir, que se separa. Cuando nosotros tenemos una ionización, generalmente la corriente eléctrica se vuelve más rápida. Si usted le pone corriente eléctrica al agua salada, pues este va a ser un mejor conductor. Sus puntos de ebullición y fusión son muy altos. Si usted le pone a hervir el agua, necesitaría alcanzar mínimo 100 grados para que el agua comience a hervir, ¿sí? Y finalmente, estos enlaces que forman los elementos inorgánicos, ya son enlaces iónicos o metálicos. Los enlaces iónicos, que se cede o se dona el electrón, y los metálicos, pues se da generalmente entre los metales. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguien alguna preguntita? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Analicen. Ya. Ahora, vamos a ver algunas de las propiedades del carbono y la naturaleza. Si ustedes no conocen, nosotros vamos a tener la tabla de la dureza. ¿Cuál es el elemento más duro de la naturaleza? ¿Alguien sabe? El Diamante. Ya, porque vieron aquí, eso es trampa. Mentira. Ya. El elemento más duro de la naturaleza es el diamante. Si usted le da un diamante con cualquier cosa, tenga seguro de que esa cosa se va a romper. El diamante es uno de los elementos, es una de las
de las sustancias que nosotros tenemos en la naturaleza que está netamente formado por carbono, ¿sí? Si nosotros le quitamos de esto, le observamos bajo un microscopio, nosotros vamos a observar que en todos los puntos vamos a tener un prisma como que fuera una organización de moléculas en la cual solamente vamos a tener carbono, ¿sí? Nosotros vamos a tener como el diamante como el elemento más duro de la naturaleza. ¿Cuál es su contraparte? ¿Cuál será el elemento más suave de la naturaleza? Agua. No, dese usted de unos 30 metros con una piscina de agua, le va a doler. ¿Cuál será el El elemento más oxígeno. suave? No, El algodón. el algodón es muy suave, ¿no es cierto? Como le digo, si usted se da de unos 30 metros contra una cama de algodón, tal vez sí le duela un poquito. ¿Qué será lo más suave? El aire. No. El elemento más suave de la naturaleza es el talco. El talco es el elemento más suave. Si usted compara el talco con cualquier otra cosa, nada le gana en suavidad, ¿sí? Nosotros aquí vamos a tener diferentes aspectos o diferentes presentaciones de lo que es el carbono. Tenemos el diamante como el elemento más duro. Tenemos también el grafito, que se utiliza generalmente en los teléfonos, que digo en los, ¿cómo se llama esto? En los lápices. También tenemos el carbón amorfo o el carbón que se utiliza para quemar, en este caso el carbono vegetal, el carbón de humo. También nosotros vamos a tener el fullereno, que es otro tipo de carbonos. Tenemos los nanotubos que están formados de, en este caso, de carbonos también en redes. Por ejemplo, si nosotros formamos nanotubos en carbono, nosotros podemos llegar hasta la luna, ¿sí? Son muy resistentes, son muy flexibles y permiten a la humanidad pues crear mucho más motores, muchas más máquinas. Sin embargo, el costo de aplicación para crear estos nanotubos es un poquito más complejo. ¿Ya? Nosotros también vamos a observar cómo identificar a los diferentes tipos de carbonos. Para esto nosotros vamos a tener 4 tipos en las moléculas orgánicas. Tenemos los carbonos primarios. En este caso siempre van a ser los carbonos al cual está unido un solo carbón, ¿sí? Esto por favor irá tomando apuntes. Nosotros tenemos un carbón primario. ¿Qué quiere decir? Que a este solamente se va a unir un carbón. Cuando nosotros observamos las moléculas orgánicas, podemos ver que tanto al inicio como al final, este carbono solamente se une con otro carbono. Por eso este se le conoce como carbón primario, ¿sí? Vamos a ver el carbono secundario. El carbono secundario va a ser aquellos carbonos que se unan a 2 átomos de carbonos, ¿sí? En este caso nosotros tenemos generalmente los del medio, ¿sí? Si usted observa, este carbón está unido a la izquierda y a la derecha a otros carbonos. Por lo tanto, este se conoce como carbón secundario. Tenemos el carbón terciario. En este caso es un átomo de carbono que se une a 3 átomos de carbono. Para eso nosotros aquí ya necesitamos una ramificación. Si usted observa, este carbono está unido adelante y hacia atrás con otros átomos de carbono y asimismo hacia abajo con otro átomo de carbono. Por lo tanto, al tener esta unión con 3 átomos de carbono, nosotros vamos a tener un carbón terciario. Finalmente tenemos el carbono cuaternario, que me imagino ya lo dedujeron. Es un carbono que se va a unir a 4 átomos de carbono. Es decir, que se va a quedar en medio. Ahora, si ustedes son un poquito más observadores, recuerden que el carbono solamente puede formar 4 átomos, 4 enlaces para formar una cadena. En este caso, el carbón primario puede unirse a 3 átomos de hidrógeno. Si ustedes observan, aquí nosotros vamos a tener unido a 3 átomos de hidrógeno. El carbono secundario solamente le va a quedar 2 enlaces libres, porque ya está utilizando 2 de sus enlaces en la cadena. Por lo tanto, solamente se une a 2 hidrógenos, en este caso a 2 átomos. El carbón terciario solamente le va a quedar un enlace libre para poder formar otro enlace con otro elemento. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 de sus enlaces ya se unieron en una cadena de carbonos. Y finalmente el enlace del carbono cuaternario, este no va a poder formar enlaces con ningún otro elemento debido a que sus 4 enlaces covalentes ya están unidos a otros carbonos. ¿Sí? Ahora, aquí usted tiene una pequeña actividad que ya les voy a dejar en la ficha para que puedan ustedes realizar.
vamos a ver un poquito más sobre las propiedades electrónicas del carbono. Como usted sabe, cada uno de los carbonos va a formar 4 enlaces. Ahora, ¿qué es un enlace? Un enlace es un par de electrones que se están compartiendo para poder formar un puente. Si usted recuerda el anterior ciclo, nosotros vamos a tener un enlace cuando nosotros tenemos un par de electrones. Por lo tanto, en estos pares de electrones que les estoy señalando, nosotros vamos a tener dos, ¿no es cierto? Uno va a pertenecer al carbono y uno va a pertenecer al hidrógeno. Como nosotros vimos al inicio, el carbono para poder llenar su último nivel de energía va a necesitar 8 electrones. ¿Cuántos tenemos aquí? Pues nosotros vamos a tener 8 electrones. Es decir, que su último nivel de energía se ha completado. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno necesita 2 electrones para poder completar su último nivel de energía. Como usted puede observar aquí, nosotros vamos a tener 2 electrones en cada hidrógeno. Por lo tanto, aquí se ha completado los últimos niveles, ¿sí? Recuerden, nosotros tenemos enlaces simples y enlaces dobles. Un enlace doble está formado ¿por qué? Por 2 pares de electrones. Un enlace triple está formado por 3 pares de electrones. En este caso, cada enlace tiene un parcito de electrones, ¿sí? Sencillo. ¿Alguien tiene alguna preguntita hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? Ya, chicos. Por último, las propiedades físicas voy a dejarles de lectura para que ustedes por favor las lean y nosotros vamos a observar en la siguiente clase lo que son las clases de fórmulas. Sí, hasta aquí ustedes ya tendrían sus actividades y cualquier duda o inquietud, por favor, hacerme llegar al WhatsApp. Como les había dicho, si en el horario ustedes les hace más fácil que me llamen, pues estoy presto a atenderles. Sí, cualquier cosita, chicos, estoy a la orden. ¿Alguna preguntita antes de terminar? ¿Nadie? ¿Todo entendido? Ya. Bueno, Sí, espero sí, que les licenciado. vaya muy bien. Recuerden, asimismo, lo que son las fichas, yo les voy a colgar todos los días miércoles en el grupito. Así que por favor traten todos de ingresar para que tengan las fichas y así lo puedan realizar. Eso sería todo, chicos, y muchísimas gracias a todos. Muy amables. Hasta luego. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Buenas Gracias a noches. todos. Buenas noches. Gracias, Licen. Gracias. Gracias, Ponemos, Licen, Licen. otra vez la asistencia, disculpe. La asistencia solo es al inicio. Ok, Dejarán en el Licen. chat. Gracias. Guardarán la asistencia en el chat. Ahí yo guardo la asistencia. Licen. Ya, muchísimas gracias a todos.